presentación que preparamos es de la metodología para analizar la viabilidad de flota eléctrica. Entonces vamos a ir explicando en qué consiste viabilidad también. ¿Qué motiva el hecho de estudiar flota eléctrica en general? Es que hay más disponibilidad de oferentes de vehículos eléctricos y de servicios asociados que podríamos marcar en lo que se entiende oferta de electromovilidad. Y eso trae consigo, de alguna forma, de la mano la necesidad de información, tanto para políticas públicas como para, digamos, privados, podría decirse, ¿cierto?, en que quieran adoptar flotas eléctricas, quieren operarlas de mejor forma, o también pueden querer generar nuevos modelos de negocio a partir de esta nueva industria que comienza a existir. Y esto ha estado sucediendo en Chile. Entonces, en la lógica de la necesidad de información, la bajada es el desarrollo de una metodología que permita levantar información, datos principalmente, que generen información relevante para la toma de decisiones, ya sea a través de políticas públicas o decisiones de privados. Y en estas decisiones está, por ejemplo, el tamaño de una flota, por dónde la voy a operar, dónde se hace de forma conveniente operar, y de alguna forma ahí se va afianzar el concepto de viabilidad. Williams, ¿Perdón? disculpa. Me Sí. dicen que estás en el canal de español, ¿o no? Tienes que entrar al canal de español para que te escuchen las intérpretes. Eh, no, Abajo donde ya, dice... ahí sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Pon mute original audio para que no escuches los demás. Por favor. Gracias. En esa línea, la metodología de generación de información es relevante para responder las necesidades de información. Entonces, en este proyecto que estamos participando, cuyo mandante es el Ministerio de Energía, ¿cierto?, y en colaboración con CALAC, estamos trabajando en esa metodología donde, además de generar la metodología en sí mismo, es proveer información y hacer difusión, sobre todo recomendaciones de buenas prácticas. Entonces, la metodología general que tiene esta metodología de levantamiento de información, ¿cierto?, tiene los siguientes pasos fundamentales. Primero, hay que diseñar los experimentos de donde vamos a adquirir los datos, ¿ya? Luego hay que implementar esto, que tiene una fase, digamos, técnica. Luego esos datos son analizados, ¿ya? Y posteriormente se genera lo que se denomina información o, digamos, conclusiones, ¿ya? Que vienen a partir de los datos, que es lo que uno denominaría procesamiento de los datos. Entonces, en el diseño de experimento, que es algo bien técnico, uno visualiza, esto en la bajada bien técnica de la metodología, uno lo que tiene que hacer es visualizar el estado de la flota actual, la disponibilidad de vehículos eléctricos o buses, ¿cierto?, livianos y pesados, ¿verdad? Y con eso, a través de alguna técnica, determinar una muestra, ¿eh?, que sea representativa del universo que tenemos disponible. Ese universo en todas las ciudades se espera que vaya cambiando en el tiempo por un tema de mayor de vehículos eléctricos. Y la idea es que esto es la foto inicial, ¿cierto?, que fija de alguna forma el mínimo a considerar. Nosotros usamos esa referencia para seleccionar el tamaño, y eso es un poco de alguna forma libre, puede ser de otro autor, pero la idea es fijar un criterio de selección de la muestra, del tamaño de la muestra. Luego hay que definir, y esto siempre enmarcado en lo que es diseño del experimento, definir las variables relevantes que de alguna forma van a dar forma a el análisis de viabilidad, ¿eh?
Para nosotros las variables relevantes son la temperatura, que está de alguna forma representando la estacionalidad, la velocidad de movimiento de los vehículos, el estado de carga, sobre todo inicial, y las características de las rutas en sentido de la pendiente que pueden tener y de los largos o distancias recorridas en los viajes. Estas cuatro, si se quiere, parámetros son fundamentales y se ha reportado que sí influyen en el desempeño energético de los vehículos. Entonces, teniendo esa información, nosotros hacemos un análisis y podemos concluir la dependencia energética respecto a esas variables, dependiendo también de la operación. Es distinto en vehículos livianos que en buses, ¿cierto? Pero de alguna forma uno puede leer esa dependencia también, por ejemplo, en cómo es el perfil de conducción, y esa información está, por ejemplo, en la velocidad. Entonces, después viene la fase de implementación. ¿Ya? Todo lo anterior era diseño, era planeación del estudio, y en la fase de implementación es básicamente cómo yo voy a adquirir los datos y cómo los voy a transferir, si se quiere, a un lugar donde yo los pueda procesar. En los vehículos livianos nosotros estamos trabajando con GPS Chile, donde se desarrolló de alguna forma una solución para poder adquirir la información desde los vehículos, los datos, perdón, y con eso ellos transfieren esos datos a un sistema de base de datos, digamos, en la nube, del cual nosotros accedemos y nosotros hacemos el procesamiento en más forma local. A medida que el volumen de información va creciendo, ese procesamiento ya no se puede hacer local, ¿cierto? Y hay que hacerlo en la nube también. Pero hay todo un tema de interfaces de cómo se maneja esa información. Porque hay, digamos, formas de cuántas variables estoy leyendo los vehículos. Entonces, en concreto, o en términos prácticos, lo que tenemos es que hay un sistema que lee la información en el vehículo y la transfiere a un sistema en la nube, ¿cierto? Y eso es lo que nos provee en fondo GPS Chile para los vehículos livianos. Y que tuvo o tiene un proceso de caso a caso, si se quiere, porque cada marca de vehículo tiene protocolos distintos de comunicación, y eso hay que de alguna forma descifrarlos caso a caso. Y es parte del trabajo de implementación. Para los buses, la metodología estructuralmente de implementación es la misma. Aquí tenemos otro proveedor de telemetría que está bien ligado a, a los operadores de los buses. Nosotros recibimos los datos y nos llegan información, ¿cierto?, compilada, donde nosotros tenemos que procesar esa información después. La gran diferencia cuando uno diseña el sistema de medición más a fondo es que uno tiene acceso a modificar la frecuencia de adquisición de los datos o explicitar qué variables son más importantes o más relevantes, que es distinto al caso cuando un proveedor ya está generando esos datos o capturándolos y a uno se los envía. ¿Ya? Es un poco las dos miradas que hay o dos opciones que uno podría tener. ¿Ya? Que ya estén los datos siendo generados por un tercero y uno básicamente los recibe, o uno como, digamos, implementador de la metodología puede cubrir esas capas, ¿cierto? Y poder inferir o diseñar la forma en que realmente se adquieren los datos. Bueno, aquí está un poco ejemplificado de cómo nosotros recibimos la información desde GPS Chile. Son, digamos, unas bases, digamos, de información y de datos que están puestos, digamos, con datos de GPS y otras variables del vehículo eléctrico, como la energía, las corrientes, temperaturas y voltaje, que nos permiten calcular la potencia eléctrica consumida. También tenemos la información del posicionamiento y eso se puede representar con otras plataformas, ¿cierto? Donde uno puede entender cuál fue la ruta y variables como la pendiente, ¿cierto? Se pueden procesar. Entonces, en lo que ya es procesamiento o análisis de los datos, uno parte de la idea de que tiene una cierta
muestra, ¿cierto?, donde hay un volumen de información y que tiene una cierta frecuencia de adquisición de datos. Esos datos llegan, como cualquier problema de datos que ya va creciendo en el tiempo, hay temas de limpieza de datos, ¿ya? Hay que detectar cuáles son los viajes realmente y cuáles fueron detenciones, cuáles fueron detenciones en un semáforo y cuáles fueron detenciones por más tiempo, que de alguna forma definen el concepto de viaje. Luego puede procesar esa información en términos semanales, mensuales, anuales. Ahí un poco hay varias formas de desplegar ese procesamiento. Y luego se generan de alguna forma las conclusiones, si se quiere, de este procesamiento, donde uno puede entender la dependencia en el desempeño energético que tienen las variables mencionadas anteriormente. La velocidad, ¿cierto?, la distancia, el estado de carga inicial. Aquí hay unos ejemplos de cómo viene la información, que es parte de lo que se logró, ¿cierto? Y, de alguna forma es un pilar de la metodología que uno tiene, la información es de esta forma, o sea, tiene velocidad y las variables en función del tiempo, básicamente. El SOC, ¿cierto? Y la velocidad son variables que uno va leyendo y esas están en función del tiempo para cada viaje. Aquí hay un ejemplo de un viaje. Uno va a tener señales, ¿cierto?, de variaciones de velocidad como de este estilo, y son un ejemplo. Entonces, que para efectos de cuánta energía va consumiendo se ve en el gráfico del SOC. Y eso es lo reportado por el vehículo. Pero si uno agrega toda esta información en una flota, ¿cierto?, donde hay varios vehículos y hay varios viajes al año, uno puede ir sacando de alguna forma los promedios. Y puede ir, digamos, poniendo, segmentando la información mensualmente, si quiere, o semanalmente, incluso va a depender mucho de la capacidad de procesamiento. Pero la idea es llegar a ciertas conclusiones, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo de un procesamiento mensual, donde cada punto corresponde a varios viajes que se registraron en un mes específico, ¿cierto? Y uno puede ir viendo cómo va cambiando el rendimiento mes a mes. Aquí hay mucha información en cada punto, de alguna forma, porque depende de los perfiles de conducción, de las pendientes que se recorrieron, ¿cierto? Pero va dando algún grado de forma, ¿cierto? De poder interpretar cómo es el desempeño a lo largo del tiempo de un vehículo liviano en este caso. Pero esa misma información uno la puede entregar más desglosada cada vez, ¿cierto? Y podría entregar el rendimiento en función de la distancia, el rendimiento en función de la velocidad promedio, el rendimiento en función del estado de carga inicial. Todas estas variables han sido reportadas como influyentes en el desempeño energético. Se sabe que no es lo mismo recorrer el mismo recorrido a distintos SOC iniciales para efectos de lo que se consume como energía y se entendería como después como el rendimiento. ¿Ya? También se sabe que la velocidad o el perfil de conducción sí influye, la agresividad también influye, y por el momento nosotros estamos capturando eso en la velocidad promedio. También estamos haciendo análisis de esa agresividad. Y la distancia también influye, pero de alguna forma está acoplado a la velocidad promedio también. Uno esperaría que distancias más largas, ¿cierto?, tengan velocidades promedio mayores. Ahora, hay que entender que, por ejemplo, en estos casos, que están graficados acá, son vehículos de recorrido urbano. Entonces, distancias más largas no necesariamente tienen velocidades promedios más grandes o más altas. Pero es interesante ver la variabilidad que hay en función de la distancia recorrida, ¿cierto? Y los rangos de velocidad promedio. También, si uno lo ve agregando la información mensual, también tiene el tema del rendimiento y en fondo la disponibilidad. Son impactados por el perfil de carga. ¿Ya? No es lo mismo, por ejemplo, tener cargas después de cada viaje a recorrer o realizar 3 viajes, por ejemplo, y realizar una carga. Y eso está de alguna forma conectado, ¿cierto?, a cómo yo voy usando la batería en estos viajes. Entonces marca un poco la disponibilidad. En lo que es vehículos tipo buses, ¿cierto?
las buses de transporte tienen rutas de alguna forma más definidas a lo largo, ¿cierto? Y uno podría ver patrones que se repiten en el tiempo. Tienen ciclos mucho más definidos porque como dije, en el fondo sus rutas son bien definidas, no así vehículos livianos de transporte público como taxis. Entonces, este es un ejemplo de un bus, ¿cierto? Que uno tiene el registro de su perfil de velocidad en el tiempo y cómo eso se ve reflejado en el cambio del SOC en el tiempo. Eh, Ese tipo de información se obtiene en los buses. Y también la información que uno obtiene desde la lectura de los datos que entrega el computador del vehículo es la autonomía. Esto es bien importante aclarar que en realidad uno cuando ve esto, el usuario puede confundirse porque en el fondo para un mismo estado de carga uno podría tener distintas autonomías a posterior, ¿ya? Y esto viene dado porque cada punto depende mucho de la historia anterior, ¿ya? O sea, depende de cómo fue el perfil de conducción o con qué velocidad, o la tasa de descarga de esa batería, con qué agresividad llegó a ese punto de estado de carga. Entonces, esto también motiva el hecho de generar una metodología de buenas prácticas en la conducción para poder reducir de alguna forma la incertidumbre que uno ve reflejada en este tipo de gráficos, que es la información que despliega el computador del vehículo. Esto también es un ejemplo en buses de ciertos recorridos que se hicieron en Santiago, ¿cierto? Y que muestran de que el operador hizo ciertas cargas o cambió su forma de carga a medida que pasaban los días, ¿cierto? Y eso tuvo cierto impacto en los rendimientos, en los kilómetros recorridos por cambio del SOC. Si se fijan en la columna de la derecha, hay una variación en los rendimientos, donde yo tengo casos bien malos, digamos, de 2.82, por ejemplo, y casos muy buenos como 4.1. Entonces eso está asociado mucho a la gestión energética, entiéndase cómo cargo y cómo descargo o uso los buses. Y eso de alguna forma es información para el usuario que tiene que disponer para tomar mejor decisiones. Entonces, las grandes conclusiones de esta metodología, en el fondo, es que es muy importante el diseño del experimento, en el sentido de que sea una muestra que refleje la mayor diversidad posible de los escenarios que hay operando en la ciudad. Entiéndase que el universo va a ir creciendo en el tiempo, ¿cierto? Y la idea también es lograr cierta repetitividad en la experiencia, por eso el diseño de experimento es crucial. Sobre todo también la selección de las variables que de alguna forma pueden ser traducidas en buenas prácticas, ¿cierto? O las conclusiones podrían ser traducidas en buenas prácticas para los usuarios. El sistema de adquisición y almacenamiento de datos, si bien es una interfaz tecnológica, es fundamental por el tema de lograr cierta periodicidad en la adquisición de la información y la calidad de esa información. De alguna forma, el tema manejo de datos se vuelve crucial para poder sacar conclusiones acertadas, y esto de alguna forma tiene que ver con el tema de comunicaciones, ¿cierto? Y con el tema de Big Data a ciertos niveles. Esta misma información, el operador podría estar usándola después para modificar su gestión de flota en un futuro, si la mantiene, digamos, adquiriendo permanentemente. El tema de limpieza de datos también es importante. Aquí no es por solo tener el sistema robusto de adquisición de datos, sino que el concepto de limpieza, de alguna forma, de alguien con cierta experiencia, con criterio experto, ¿cierto?, pueda lograr, es fundamental para la calidad de la información. Y luego con eso, el generar conclusiones donde haya información útil también es fundamental, y el tema de dependencia del desempeño, en particular sobre qué variables o cuáles son las más fundamentales o relevantes en el desempeño, es sumamente importante. Por eso el análisis de viabilidad que nosotros proponemos se fundamenta un poco en experiencia en otros países, donde esas variables que se seleccionaron son de alguna forma medibles, ¿cierto? En forma precisa, ¿cierto? Y, digamos, siguen ciertas reglas
como sobre todo la temperatura, que de alguna forma pega, ¿cierto?, en cómo se desempeña la batería, ¿cierto? Y con eso está su eficiencia, que se sabe que depende también de condiciones de operación propias de la batería. Entonces, esto también permite proyectar la operación. Si uno hace el análisis mensual, uno podría, y sobre todo logra un periodo de análisis de al menos un año, uno podría repetir esos ciclos, ¿cierto? Y tener, por ejemplo, estimar la degradación de las baterías o la vida útil de los buses en función de lo recopilado en un año, ¿sí? Con esta metodología de viabilidad. Bueno, el equipo son todas estas personas, ¿cierto? El proyecto no es solo la metodología, sino que también tiene temas de análisis de degradación o estimación, ¿cierto? Temas de mantención, eh, básicamente buenas prácticas en mantenimiento y de alguna forma también generar mayores conclusiones acerca de buenas prácticas, más que solo en operacional, ¿cierto? Sino que en otros niveles. Y entiéndase que operacional ya no es solo conducir los vehículos, sino que traspasa al tema gestión de la carga, ¿sí? Eso también es fundamental para tanto la disponibilidad de los vehículos como su vida útil, ¿cierto? Y lograr mayores beneficios de esta tecnología.